Hola. Hola, ¿aquí el Club de Duelo? Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Íbamos justo a empezar, dale. ¿Ya estamos en la hora? Sí, estamos en la hora. Te iba a decir que esperáramos a la Belén, pero me acaba de avisar que no va a alcanzar a llegar, así que después la llamamos por teléfono. Ah, ya, no importa, sí. Ya, entonces vamos nomás, para ir introduciendo este club. Hola, este es el Club de Duelo, una sociedad secreta en la que entras cuando alguien que amas muere. Partamos presentándonos, ¿te tinca? Yo me presento, me llamo Consuelo Ferrer, soy periodista, tengo 31, me gusta tejer, me gusta escribir, me gusta leer. Y yo entré al Club de Duelo hace 4 años, ya casi tirando para 5, cuando mi papá murió de cáncer, después de 4 meses de estar con la enfermedad. Me presento yo también, mi nombre es Daniela Riquelme, soy periodista y entré al Club de Duelo en enero del 2023, cuando mi pareja murió por suicidio. A nosotras dos nos une una larga amistad que se remonta al año 2007 en una sala de clases de Chillán, donde nunca poníamos atención y solo nos mandábamos papelitos en clase. Nos sentábamos al fondo. Y ahora nos une también este interés por hablar de la muerte, hablar del duelo y compartir nuestras inquietudes y nuestras vivencias, que en este diálogo hemos ido descubriendo que, además de personales, son muy universales y llegan a ser colectivas también. Sí, y armamos este espacio también porque, si bien antes nos juntábamos a conversar de esto tejiendo con un cafecito, pensamos que es súper importante generar un espacio en común para encontrarnos, hablar de nuestros procesos, reflexiones, también compartir recomendaciones que nunca faltan. Y también la idea es como ir integrando la muerte a las conversaciones para que ya no sea un tema tabú y que no sea un tema difícil incómodo incluso de abordar para nosotros que llevamos un duelo encima y también para quienes nos están acompañando. Y como en toda sociedad secreta, tenemos algunas reglas que nos gustaría que todos pudiéramos conocer. Es súper simple. Primera regla del Club de Duelo. En el Club de Duelo hablamos de la muerte. Yo no sé si alguna vez había hablado directamente de la muerte antes de que mi papá se muriera. Yo sí me acuerdo que tenía mucho miedo de la muerte precisamente porque tuve conciencia desde muy chica de que mi papá era mayor. Mi papá y mi mamá tenían 21 años de diferencia. Entonces yo recuerdo desde muy chica, los 3, 4 años, que ya tenía conciencia de que mi papá era más viejo que los papás de mis amigas. Así es que, bueno, me pasó a mí que apenas mi papá murió y empecé a recibir como los saludos y los cariños de la gente que se había enterado de la muerte, me empecé a recibir de una manera distinta todos los saludos que venían de amigas o amigos que yo sabía que habían perdido a un papá o a una mamá. Y no es que yo no supiera que lo habían perdido, siempre supe que esa persona no tenía ese papá vivo, pero nunca había dimensionado lo que podía significar para ellos hasta que se murió el mío. Entonces, cuando recibí esos saludos, me pasó que pensé de inmediato que esas personas sí me entendían y que sí sabían lo que yo estaba viviendo. Y empecé a tener esta como necesidad de hablar sobre lo que estaba viviendo. Y me di cuenta que al final las mejores personas con las que podía conversarlo era con esas personas, porque la muerte era un tema que ponía muy incómodo a las demás personas. Y no es que yo no haya encontrado apoyo o refugio en el resto de mis amigas y amigos, que de hecho sí me apoyaron muchísimo, pero yo requería como un tipo específico de retroalimentación que solamente otra persona que había vivido una muerte y que estaba atravesando un duelo me podía entregar. Entonces es también algo que es un poco triste, pero también tiene un lado positivo, que a mí me dio mucha tranquilidad apenas supe que tú habías entrado al club, que sabía que yo iba a poder ser esa interlocutora para ti. Sí, precisamente además, por todos los que estamos acá, el hecho de que la muerte se mantenga solo en las conversaciones privadas o que ni siquiera se hable, también dificulta este entendimiento de cómo nos sentimos, de cómo se habla, cómo se le dice al otro cuando uno todavía no entra al club. Creo que en mi caso, tenerte a ti como activista del duelo, acercando todas estas temáticas siempre, que las conversemos, y además yo tener esta necesidad de encontrar y poner en palabras conceptos de lo que uno piensa, siente, me impulsan a precisamente generar estos espacios como este Club de Duelo. En mi caso, tener a mis amigos, mis familiares, incluso a mis tías viudas era reconfortante y me daba un espacio seguro para conversar. Pero en particular el suicidio, que es un tema tan tabú, me llevó a los 2 meses de la muerte de mi pareja tener que estar buscando algún grupo de duelo, de supervivientes de suicidio, algo que fuese más cercano a mí. ¿Te fue fácil esa búsqueda? ¿Cómo fue la experiencia para ti?
La verdad me costó encontrarlo, y en realidad era porque yo estaba buscando algo específico de suicidio, no algo de duelo en general. Habían algunos también como de padres que eran supervivientes de muerte de suicidio de sus hijos, más de esa temática, como más de familia, no tanto como de parejas. Pero existen. Y yo encontré uno en el que participó un par de sesiones y en algún punto era así casi que una catarsis en realidad, era muy esclarecedor, pero no dejaba de ser súper removedor. Lo que yo más rescato es que tener a alguien con quien reunirse y que ha pasado por una experiencia similar a la tuya, sobre todo en este duelo que es distinto a los otros, porque hay personas que cargan con algo de culpa, que les faltan respuestas y que socialmente es una muerte que se invisibiliza mucho. Entonces estos grupos de duelo son espacios que al estar conversando y escuchando a otros te ayuda también a darle forma a lo que estás pasando por tu corazón, mente, sobre todo al principio del duelo, donde las palabras que uno conoce a veces no son suficientes para plasmar lo que uno está sintiendo. Entonces escuchar las experiencias de otros, sus reflexiones, te ayuda. Y es ese acto colectivo de compartir la vulnerabilidad el que te ayuda. A mí eso me pasó mucho con la lectura. Bueno, yo soy una persona muy lectora, siempre lo he sido, y me pasó que muy poquitos días después de que se murió mi papá, debe haber sido una semana, una amiga muy querida, que además es escritora también, me envió un libro a mi casa. Y es un libro que más o menos es como una Biblia del duelo mundialmente. Se llama El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, que murió hace poquito también ella. Y en ese libro ella cuenta el primer año después de la muerte de su esposo, que se muere de manera bien repentina. Y esa amiga me dijo, como no sabía si regalarte un libro que se tratara de algo que no tuviera nada que ver con la muerte, o si regalarte uno que tuviera todo que ver con la muerte. Y me dijo una frase muy bonita, que textualmente es: luego pensé que tú eres una persona que aborda las cosas siempre de frente. Que además creo que es verdad, o sea, que ella me conocía. Y el libro me lo devoré, además era una edición muy bonita, ilustrada. Me lo leí muy rápido y me di cuenta como que todo lo que estaba leyendo era algo que no podía conversar con nadie. Nadie tenía ese relato como tan ordenado y con una narrativa que ya te ayuda un poco como a sacarle el sinsentido a lo que estáis viviendo. Como que tú dices, bueno, en este minuto es un caos, pero esta persona también lo vio como un caos, pero de alguna manera logró ordenarlo y convertirlo en un libro. Después de eso seguí leyendo muchos libros. Yo ya perdí la cuenta, pero debo haber leído más de 30 libros sobre muertes de pareja, mamás, hijos, hijas, papás, hermanos. Porque en esos testimonios que, claro, como ya venían con un cierto orden, logré encontrar entendimiento y encontrar sobre todo refugio. Ah, ahí está la Belén. Llamémosla ahora entonces para que conversemos con ella. Ya, vale, llámala al tiro. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú? Bien, también gracias. Gracias por estar también acá en el club hoy día. Belén, preséntate igual para que el resto del club te conozca. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto que estás acá en el club? Cuéntanos un poquito de ti. Soy Belén Fernández, soy historiadora y soy del club hace 23 años. El 2001 mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 14. Bueno, Belén, además de estar acá por ser parte del club, la invitamos porque es autora de un libro que se llama Ella estuvo entre nosotros, de Ediciones Overol, donde la narradora es una adolescente cuya mamá muere de cáncer. Si bien es una novela, está basada en tu propia historia, Belén. ¿De alguna manera para ti escribir este libro tenía como objetivo que la gente hablara sobre la muerte? ¿O cómo fue ese proceso y qué fue lo que te impulsó a escribirlo? Mira, la verdad tenía como expectativas que tenían que ver más conmigo misma que con el público lector. Lo escribí con muy pocas expectativas, como pensando mucho más como en un diálogo conmigo misma que con el mundo. Muy primer libro, que no sabía cómo le iba a ir, como que en mi mente lo iba a leer mi papá y mis 4 mejores amigas. Entonces fue fundamentalmente una manera para yo poder hablar de la muerte, me parece. Es algo que había contado muy poco y que con el tiempo me he dado cuenta que sentía que, como anhelaba que alguien me preguntara por esto. Y cuando alguien me preguntaba, yo tenía como que respuestas preparadas, como que lo hubiera estado escribiendo en mi mente por mucho tiempo. Porque, ustedes saben, pasa que la gente no pregunta mucho, como que genera mucha incomodidad. Como uno dice así como, no, es que mi mamá murió y
de pronto la conversación suele acabarse. Sí. Y yo me quedaba con todas esas respuestas en mi interior. Entonces, yo siento que Overol me hizo esa pregunta. Con su invitación a escribir este libro, ellos fueron como ese interlocutor deseado que yo necesitaba, y ellos me invitaron a través de la propuesta, porque ellos me invitaron a escribir este libro. O sea, no es como que yo haya llegado con una propuesta, claro, y era esta novela. Ellos me dijeron si quería escribir sobre la muerte de mi mamá. Entonces, al invitarme a esto, se produjo una conversación fundamentalmente conmigo misma, como en distintas edades, con mi conciencia, si se quiere, y con mis personajes, que en el fondo son mi familia. Una conversación imaginaria, porque se imaginarán también que esa conversación no se ha dado mucho en la realidad, porque claro, somos una familia chilena muy típica que habla muy poquito. Sí. Entonces fue como un diálogo muy interno, y cuando me imaginaba la recepción, que de verdad era muy poco, o sea, tenía expectativas bajísimas con esto, y por supuesto el libro ha superado mucho esas expectativas, lo que más pensaba, más que como instalar el tema de la muerte, pensaba como que las huérfanas tuvieran un libro que sintieran propio, porque yo revisaba mi experiencia como lectora. Yo tampoco era una gran lectora de niña, o sea, soy cero la escritora como que creció leyendo muchísimo, claro, y eso. Tenía un acercamiento a los libros, pero no tan intenso. Me pasaba que yo revisaba mi experiencia como lectora y encontraba muy pocas huérfanas. Entonces quería que hubiera una historia donde ellas se sintieran como representadas, y ojalá que la narradora fuera niña también, porque sí había encontrado algunas cosas, pero donde las voces que narraban eran adultas. Perfecto. Y a mí me interesaba mucho producir una voz niña. Entonces eso, creo que fue como muy una conversación pendiente conmigo misma, que sigo teniendo además, que siguen apareciendo como episodios nuevos en esa conversación. Tú dices esto de que antes como costaba mucho poner en agenda esta conversación con la gente de tu entorno. Ese lugar que la muerte ocupa en tu vida y como lo fácil o difícil que es conversarlo, ¿cambia a partir de la experiencia de convertirte en una autora que habló de la muerte? Porque, por ejemplo, nosotras dos nos conocimos en algo que tú inventaste que se llama Club Triste, que es un club de lectura y escritura sobre el duelo. Y además, yo sé que tú una vez hiciste un evento que era el Día de la Mamá para la niña sin mamá. Entonces, no sé si tu forma de relacionarte con la muerte cambia a propósito de haber escrito este libro. Yo diría que cambió un poquito antes. Para mí la muerte empezó a tener un lugar más identificable, con el que me podía comunicar mejor durante la universidad. Creo que la primera forma que le di a la muerte fue como objeto de estudio. Yo estudié historia y empecé a interesarme por la historiografía de la muerte, que es una línea dentro de, no sé, la historia cultural, la historia de las mentalidades, que en el fondo son corrientes contemporáneas del siglo XX que estudian prácticas, digamos, cómo las personas realizan ejercicios concretos, rituales, por ejemplo, para vincularse con sus muertos en las distintas sociedades. Entonces, en principio, empecé a leer como historiográficamente, y me da como entre pena y risa que haya sido así, porque creo que no encontraba otra forma de hacerle un lugar, como que no podía hablar de mi propio duelo, claro, como que lo academicé, y funcionó, igual funcionó. Leí bibliografía súper interesante, que tenía que ver mucho con la historia de la enfermedad, con la historia del cuerpo, y a partir de eso empecé a como elaborar mis propias ideas. Hice mi tesis sobre un libro de Gabriela Mistral, donde ella es la narradora y es un fantasma. Entonces empecé a preguntarme mucho como por qué significaba la muerte en términos culturales en nuestra sociedad, y a entender esa metáfora en el fondo como en la sociedad occidental moderna, como que los muertos, los fantasmas eran en el fondo como la alteridad, lo excluido, todo lo que quedaba fuera de los proyectos modernos, urbanos, masculinos, ilustrados, por supuesto. Para eso se usaba la palabra muerte, fantasma, espectro, etc. Entonces me da como gusto a pensar que fue a través de mi carrera
y buscando como bibliografía que le empecé a hacer como un lugar donde yo esto lo podía decir, porque en términos biográficos, personales, yo no era muy capaz de verbalizarlo. Claro. Yo no solía contar que mi mamá había muerto, ni lo que había significado para mí, ni cómo había quedado mi familia. Entonces, no sé, por ejemplo, después cuando entré al magíster, ¿Qué uno magíster? de mis trabajos, el magíster en estudios culturales que hice en la Chile, uno de mis trabajos fue, hice como trabajo de campo, ir el 1 de noviembre a un cementerio parque, a un parque del recuerdo, ponte tú, en la Ya. Florida, y a un cementerio tradicional, que es el cementerio metropolitano donde está mi mamá. Y me puse a observar cultura material, los objetos que los deudos dejaban en las tumbas o cómo adornaban las lápidas, etcétera, y cómo a elaborar ideas de cómo esas distintas culturas materiales del cementerio parque y el cementerio tradicional ofrecían distintos vínculos, pero que en el fondo siempre había en la base de la relación como una profunda necesidad de vincularse físicamente con el muerto a través de estas cosas que se tocaban en el fondo, como dejar juguetes, peluches, ropa, etc. Y como el cementerio parque, a pesar de estar normado por los códigos del neoliberalismo más duro, entonces donde todo tiene que ser homogéneo, igual, sin mayor intervención, en el fondo igual la gente se pasea ese neoliberalismo y terminan como El remolino. singularizando sus tumbas igual, Claro. porque en el fondo la muerte gana. La necesidad de encontrarte, de vincularte físicamente con tu muerto es más grande que cualquier normativa del neoliberalismo, y que se ocupa incluso la misma base de esa normativa, que es que tu tumba es tu propiedad privada para decir Claro. yo acá hago lo que quiero. ¿Cachai? En esas voladas me iba y entregué un trabajo de eso que me gustó mucho. Entonces era como, creo que lo primero que pude hacer antes de escribir narrativa fue como estudiarlo historiográficamente, sin decir que mi mamá había muerto ni nada. Así muy, siento que era una forma como muy enmascarada Claro. de hacerle un lugar. Como no diré nada, pero habrá señales. Claro, total. Y después con el tiempo ya, cuando pude escribir narrativa, habilité más como la experiencia autobiográfica y me atreví más como a contar todo esto desde el yo. Pero al principio fueron así, como ensayos muy académicos de buscar como, y en realidad lo encuentro igual bonito, que mi carrera me haya dado la posibilidad de hacer esa búsqueda calladita, muy triste. Yo creo que yo en el pregrado era una persona muy triste, pero leer así artículos académicos, antropología, sociología, historia, y como ahí era que era encontrando a mi mamá. Ujú. Y en esa búsqueda, ¿crees que encontraste algún refugio, empatía, entendimiento en algún otro referente, en algún grupo? Tú misma creaste un grupo, como decía Consuelo. ¿Pensaste en algún minuto también hacer esa comunidad? No solo el trabajo como personal tuyo de tu propio duelo, o de generar esos espacios de conversación con tu propia familia, como un poco más hacerlo colectivo. Yo creo que esa colectividad, esa confianza también es muy, muy reciente, pero yo creo que los primeros, 15 años lo vivía muy sola. No tenía tampoco mucho las herramientas ni la confianza en mí misma, yo creo, como para pensar que era algo que podía colectivizar. Entonces pienso que la primera década y media fue un duelo como muy reprimido, muy solo, con muy poca comprensión, con muy pocas herramientas para entender. Hay que pensar que igual hace 15 años, como que ir a terapia no era tan habitual como ahora. Sí, totalmente. Hace 15 años yo no tenía la plata para costearme ir a terapia también, entonces una cuestión súper material en la posibilidad como de elaborar ese duelo. Sí. Entonces la verdad fue un ejercicio súper individual, súper silencioso, súper como un monólogo interior. Creo que solo como la carrera, estudiar historia, y bueno, yo después empecé como a irme hacia la literatura, a tomar ramos en literatura. Ahí empecé a encontrar ese refugio del que me preguntan ustedes. Como curiosamente tomé unos ramos en literatura con una profesora que creo mucho, que Consuelo la conoce, que es Alicia Salomone, que hacía unos seminarios de literatura de mujeres latinoamericanas de mitad del siglo XX.
Y ahí leímos a muchas escritoras y también a críticas, como la crítica feminista de los 80 a estas escritoras latinoamericanas. Y es muy curioso que a partir de esa literatura yo sentí que me estaba vinculando como con un lado de mí que estaba muy acallado y que tenía que ver como con una sensibilidad más creativa, más artística, con una posibilidad de mirar y de pensar la experiencia femenina y materna también, a través de críticas como Lucy Irigaray, a través de autoras como la misma Gabriela Mistral sobre Quincenitesi, Bombal, u otras críticas que ahora son como muy conocidas como Patricia Violi o Josefina Ludmer, que son como las bases de la crítica literaria feminista que nos permitió leer a las escritoras no desde la carencia, no desde la masculinización. Y a partir de esas lecturas siento que encontré como a una madre o a una figura femenina como en la cultura. Por supuesto no era mi madre esa, pero sí empecé a vincularme como con una dimensión de la voz de las mujeres en la cultura que me llevó a la voz de mi mamá y me llevó a mi propia voz también. Entonces imagínense, fue una búsqueda así como yo en la biblioteca. En esos tiempos, además, estamos hablando de esto, al otro día me di cuenta, entré hace 20 años a la universidad. ¿Qué está pasando con el tiempo? Como si todavía tengo 18. Claro. Entonces, de verdad que era una vida de biblioteca, de fotocopias. Entonces, yo ahora pienso, yo hice todo este proceso como con un destacador en la mano, Claro. en la biblioteca, así como... Y después, claro, en los seminarios, comentando, escuchando a las compañeras, a Alicia, pero en principio era un duelo como que yo no podía sacar. No tenía forma como de verbalizarlo. Y creo que hasta el día de hoy el libro es más o menos la única forma que he encontrado, porque no soy muy buena tampoco para hablar sobre ese asunto así como cotidianamente, tampoco me resulta muy bien. Entonces, así como un duelo súper atravesado por la literatura, me parece, como muy vehiculizado por la literatura. Igual tú dices que hasta que no apareció Overol, nadie te había hecho estas preguntas que tú querías de cierta manera responder, aunque no lo hubieras hecho. Me imagino que el proceso de escribir el libro debe haber sido muy intenso si es que nunca habías elaborado esas respuestas como en diálogo con otra persona. ¿Crees que eso termina o no termina, pero le da alguna forma nueva a tu duelo el hecho de escribirlo, ponerlo en palabras, editarlo, conversarlo con editores? Sí, claro. A veces pienso que mi duelo como que se ha transformado en eso que yo escribí en el libro. Y no sé si me gusta tanto esa idea porque el libro obvio que igual es un artificio, una construcción. Te iba a preguntar no por es la eso también, experiencia. porque no es autobiografía, es una novela. Claro, no es absolutamente autobiográfico, aunque es muy. Pero Cualquier coincidencia con la realidad. claro, total. A veces pienso como que si le sacáramos de verdad menos de 10 páginas es una crónica muy larga. Pero no me gusta esa idea que a veces me ronda, que es como que mi experiencia de duelo está toda ahí, porque al final eso es un poco como un constructo que yo misma armé, y creo que hay mucha más información, hay alguna mucho más incoherente que esa, cuestiones que todavía no entiendo bien, se me siguen apareciendo como escenas nuevas. Entonces, si bien el duelo, o sea, escribir sobre el duelo, creo que ha aportado algunas cuestiones. Por ejemplo, no sé, el libro tiene una estructura que es como fragmentaria, digamos, si bien hay una línea cronológica bastante clara, tiene capítulos súper breves que perfectamente funcionan como un recuerdo, Claro. como así, un recuerdo breve sobre alguna cuestión en particular a lo largo de la vida. No todos esos episodios están conectados como con absoluta fluidez. El punto de vista, que la voz que lo narra es una niña. Creo que esas cosas son súper como predominantes en mi conciencia. También lo vivo de manera muy fragmentaria, no está todo conectado.
siempre cuando pienso en esto, como en mi mamá, en su muerte y todo, como que vuelvo mucho a pensar y a sentir como niña. Como que me conecto con una sensibilidad que es muy infantil, no tan reflexiva, quizás no tan independiente, no tan resolutiva, y sí como media regresiva a esta edad en que igual... Más de impulso. Claro, más del impulso, de la dependencia, de la necesidad del cuidado. No sé, por ejemplo, también hago mucho el ejercicio de pensar cómo sería mi mamá ahora, que tendría este año cumpliría 74. Y no puedo llegar a esa imagen, ni puedo llegar a su voz, ni sus ideas ahora. Y es porque, claro, como que así como el libro es con una narradora de 14, yo siento que mi idea de mi mamá quedó en esa edad. Claro. Y hay algo de mí que no siguió creciendo en relación a ella. Pero también hago el intento constante de ir como enriqueciendo este relato que yo misma conté, porque temo mucho que como se quede y en que eso. es algo que me molesta mucho, claro, que se quede en eso, como que se fosilice, como que al final siempre tengo los mismos recuerdos de mi mamá, que son los que salen en el libro. Claro, porque ya lo elaboraste. Claro, porque ya están y porque no son tantos tampoco. Claro. Entonces siempre trato como de ir agregando cosas nuevas, y pienso que en todo lo que escribo como que hay recuerdos de mi mamá. Como John Berger en su documental dice que todos sus libros se van a tratar de su mamá. Y yo siento muy lo mismo, como que todo lo que yo escribo tiene que ver un poco con esa experiencia. Entonces ahí voy tratando como que el libro no se transforme en mi memoria, no quiero eso. Oye, Belén, y tú dices que como que al final tu duelo un poco sientes que está quedándose en la experiencia de tu libro, pero ¿sigues elaborando tu duelo en diálogo con las personas en duelo que llegan a ti, como a los talleres, como ponte tú, yo, como leer sobre las muertes de otras personas y los duelos de otras personas, más allá de lo que significa para el alumno, por así decirlo, que llega a tu taller? ¿También es para ti un diálogo con tu manera de mirar el duelo? Sí, claro. Creo que la forma que más me ha gustado de seguir pensando el duelo es la pedagogía, porque creo que en los talleres uno elabora una propuesta pedagógica, y conocer a gente que llega con sus propias muertes y con sus propias ganas de contarlo, porque una cosa es la muerte y otra es como la intención de narrarlo, me ha abierto muchas posibilidades de comprensión del fenómeno como cultural de la muerte. Llega mucha gente que se les murió la mamá, además. Y por supuesto también al fenómeno personal, que es que mi mamá se había muerto particularmente de cáncer cuando yo era chica, en una ciudad chica también, a fines de los 90. Entonces, creo que ese es como el único lugar, los talleres, el Club Triste, es el único lugar donde yo me siento cómoda, realmente hablando del duelo. Y este podcast. Y ahora, por supuesto. Quizás también con algunas amigas, pero creo que hay algo que tiene el taller que en el fondo tiene que ver con encontrar soluciones narrativas al problema. O sea, mi trabajo en el club es ir diseñando estrategias que permitan ir escribiendo algunas dimensiones de esa experiencia de la gente que viene. Y eso me ha como ofrecido una oportunidad muy valiosa de comprensión de la experiencia y de darme cuenta que yo quizás estoy muy callada, pero cuando se trata de enseñarlo, yo sé hablar del duelo. Y eso es un descubrimiento que solo lo hice enseñando. Antes no tenía conciencia de que yo había elaborado esas estrategias, esas soluciones al problema. Y como la pedagogía es muy poderosa, el club me ha dado esa posibilidad de decir como yo sé hacer cosas con el duelo. No solo sé quedarme callada, que era como la impresión que yo tenía de estos 20 años. A nosotros también nos pasa que creamos este espacio con el podcast, hacer estos espacios también de conversación contigo y generar espacios donde la gente pueda encontrarse, precisamente porque cuando nosotros empezamos nuestro duelo nos damos cuenta de que, oye, no hay tantos espacios para poder encontrarse, para poder refugiarse, compartir,
Incluso tirar tallas. Sí, como entre nosotros que nos entendemos y vivimos la vida con nuestros muertos al lado también. Y reescribimos también su historia a partir de las vivencias que nosotros vamos teniendo ahora con nuestros nuevos yo. ¿Tú qué has aprendido en este tiempo que te ha entregado también los espacios que tú misma has creado, que te hubiesen gustado también que existieran antes, cuando tú eras una niña y lo necesitabas? ¿Y qué crees que son los espacios que existan ahora? Y porque encuentro también súper interesante el duelo en niñeces, cómo se aborda hoy incluso. A los niños no nos dejan ir a funerales, de hecho. Exacto. Entonces, ¿qué espacios tú has encontrado ahora que te hubiesen gustado antes, pero que encuentras que existen hoy día? Bueno, para empezar, la terapia, la psicoterapia. Creo que como que ahora no puedo entender que no haya sido una posibilidad para mí, habiendo tenido mi familia las posibilidades económicas de hacerlo. Porque hay una cuestión de orden muy concreto, que es poder costear la terapia. Y yo pienso que mi familia habría podido, porque además, y esto es muy extraño, mi familia vivió como una especie de ascensión económica luego que mi mamá se fue. Que yo sé que es una cosa, suele ser al revés, pero pasó que mi mamá, en la casa, que era yo creo que el mayor egreso de mi familia, la casa que estaban recién empezando a pagar, quedó pagada. Y como una entrada de plata en el fondo, porque se arrendó. Entonces mi familia sí tenía las posibilidades económicas para pensar en un psicólogo y no estaba dentro como de las posibilidades culturales más que económicas. Entonces, en primer lugar, creo que eso es fundamental. En el mismo orden, pienso que al menos mi familia pensaba, me parece, dentro de lo poco que hablábamos, que las soluciones, que este era un problema familiar y las soluciones también debían ser familiares. Como que la ropita sucia se lavaba en casa. Claro. Y con el tiempo me he dado cuenta que es justamente fuera de la familia cuando uno pueda encontrar un espacio para elaborar esta experiencia para después compartirlo con la familia, ojalá. Pero claro, no es tu papá destruido, ni tus hermanos desorientados como tú, ni tus tíos dolidos los que te van a ayudar. Ahora me resulta como ridículo pensarlo, ingenuo, pero en ese momento creo que también porque había como un estatuto político de la amistad menos instalado de lo que yo lo tengo ahora, que es como que en mis amigos yo puedo encontrar en mis amigas como la verdad de todas las cosas. En ese momento no lo pensaba así. Y sobre todo con el tiempo también, por supuesto, como la posibilidad de que el duelo pueda ser una posibilidad creativa, que no es solo dolor, sí, por supuesto que sí, pero que haya en ese espacio que se abre una potencia, una oportunidad para producir, para desarrollar tus intereses, para canalizar tu energía, para pasar tu tiempo, ese tiempo horrendo que es como la posmuerte, que para quienes tenemos como esas necesidades, que el duelo sea como abrir esa puerta. Eso es algo que ahora lo tengo muy claro, que lo veo mucho en el club. No sé si toda la gente que llega al club se habría animado a escribir sobre la vida, pero se anima a escribir sobre la muerte. Claro. Entonces ahí hay una fuerza como movilizadora de la creatividad que creo que hay que atender mucho y que ojalá como que todas supiéramos que cuando se te muere alguien es un umbral donde ese dolor puede transformarse en una fuerza expresiva. Pero claro, yo todo esto en ese momento, o sea, no tenía ningún referente para pensarlo. Y eso que mi familia igual es una familia como, no sé, que leía, a mi mamá le gustaba el teatro, etcétera, pero ahí está la diferencia, ¿viste? Que es como tu experiencia no es materia para eso. Sí. Son los otros. Son las otras grandes historias las que llegan a ser materia prima de la creación. No tu vida, no tu vidita chiquitita en una ciudad chiquitita, en tu cuerpo chiquitito. Y ahora pienso que no, y es algo que reafirmamos mucho en los talleres, que es justamente quizás ahora, como este siglo, este tiempo, el que ha como validado, autorizado para que esas vidas chiquitas aparezcan en las producciones creativas en distintos lenguajes.
Creo que eso he ido aprendiendo mucho con el tiempo, que esto es una posibilidad, ya que ocurrió, como dice mi papá, yo siempre lo cito, que hay que capitalizar la desgracia. Esto es una posibilidad para capitalizar la desgracia. Hay una cita que a mí me gusta mucho de un libro de Joyce Carol Oates, Las memorias de una viuda, donde ella dice que como que ella no extrae nada positivo de la muerte y que cualquier lección que haya aprendido bien podría haberla aprendido sin la muerte de por medio. Siempre digo que transito como entre ese polo y el polo de decir como, bueno, ya que esto ocurrió, ¿qué vamos a sacar de positivo de esto? Y como que cuando me voy en la optimista me da rabia conmigo misma porque es como, obvio que prefiero que mi papá estuviera vivo, ¿cachai? Sí. Y como no quiero decir gracias muerte porque X, ¿cachai? Porque no le agradezco nada. Pero por otra parte, como dices tú, ya que la desgracia está, ¿qué vamos a hacer a partir de ella, ¿cachai? Sí, yo no sé si le agradezco a la muerte, pero sí me agradezco a mí misma por haberlo emprendido, porque también podría pasar que la muerte llegue y que uno no produzca ningún sentido con eso. Y también es válido, o sea, como que, no sé, el caso de la muerte de mi mamá es como, bueno, fue una enfermedad y todo, pero hay otras muertes de otro orden donde de verdad creo que no hay ninguna necesidad de encontrarle sentido a ciertas violencias, por ejemplo. O sea, eso también me parece como una búsqueda media forzosa que uno puede no querer emprender. Entonces, bueno, ahí está mucho como el contexto, como tu verdad local, quién eres tú, pero no sé, yo trato de pensar como, bueno, esto es parte de mi formación nomás. Es como haber estudiado una carrera en particular, elegido un camino. Esto también fue una deriva de la vida a la que decidí como ponerle conciencia, ponerle discernimiento. Belén, tú también, bueno, en este espacio queremos también ir recomendándonos lecturas. No sé si tú hoy día trajiste alguna también para compartirla con nosotros. Sí, yo traje una que quiero confesar que no he terminado. Porque está en desarrollo. La estoy leyendo, la encontré en la biblioteca del pueblo en la que vivo. Cuyas aventuras puedes seguir en tu Instagram, tu relación con la bibliotecaria, con el Keltehue que aparece en la puerta, todo eso. Total. Un pueblo que no ofrece nada más allá de queso. Un excelente cielo, claro, un excelente cielo, naturaleza y una muy linda biblioteca pequeña pero muy bonita, con un muy lindo catálogo, como muchas bibliotecas municipales. Y ahí encontré en la sección novedades que puso señora Gloria, la bibliotecaria, un libro de una autora chilena. Es una novela gráfica, según yo, que soy una persona muy ignorante en los asuntos gráficos, pero según yo es una novela gráfica. Se llama Un volcán estalló en el mar y es de la ilustradora Carola Josefa, de Conce. a quien conozco. ¿En serio? Sí, es finquista. Súper provinciana. Sí, como a quien conozco porque he participado en algunos proyectos que ella ilustró. Me gustan mucho sus dibujos. Y es la historia de una personaje que se llama Claudia, que hace un viaje a Islandia a visitar a su papá, que trabaja allá, que es un señor ingeniero que diseña barcos y que tiene todo un rollo muy bonito con que la ingeniería es una forma de arte aplicada. Entonces ellos se encuentran como en el diseño en este lugar también, y lo empecé a leer, me ha gustado mucho. Es un entrenamiento visual muy nuevo leer una novela gráfica, como decirle a mis ojos, no te fijes solo en el texto, mira los dibujitos. Sí. No des vuelta a la página, fíjate en los dibujitos, en los trazos, en las texturas, en los colores, en la disposición de los cuadros. Ha sido como un aprendizaje súper bonito, y yo estaba pensando, esta niña debe ser huerfanita. Este personaje me tinca huerfanito, tiene toda la semblante huerfanito. Y parece que sí. Ahora llegué a una parte en que ella dice que echa mucho de menos a su mamá. Y el papá le dice que también. Y pienso que es como una historia de duelo, porque al parecer hay una madre que no está. Hay también un vínculo, una relación amorosa rota. O sea, ella termina un vínculo amoroso y hace este viaje.
y se siente muy como despojada de lo que tenía en este momento, pero también hay como una idea de pérdida de sí misma, que está constantemente como cuestionándose, que no tiene nada, de que no tiene cosas materiales, de que llegó a un punto donde ya debería tener cierta como estabilidad y no la tiene, de que quiere vivir del arte y no puede. Entonces se me armó algo que me preocupa, que es que a veces pienso como que yo en todo veo un duelo. En todo veo como una experiencia de pérdida, de renuncia. Y bueno, no es que esté mal ver duelos en todas partes, pero sí estoy como atenta a eso, porque también me pasa que, bueno, si todo es un duelo, Nada, es un duelo. claro, ¿cómo delimitamos o cómo identificamos las experiencias de duelo como específicas? Pero más allá de eso, como se me ha articulado mucho esta novela con esa sensación muy de cierta edad también, como de que estamos como sometidos a una pérdida, un cambio, y que al final eso es como lo más estable en la vida. Y darse cuenta de eso es un paso adelante en la vida y en la adultez también. Es como salir un poco de una fantasía infantil donde las cosas no cambian. Sí. Tiene una paleta de colores hermosa, unos trazos muy bonitos, un personaje como de fantasía, como una vikinga que se le aparece en Islandia. La recomiendo mucho, especialmente para alguien que está empezando como en la narración gráfica, porque es sencilla, un personaje como muy chileno también, muy reconocible en este país rarísimo que es Islandia. Tiene un tono de la novela muy, muy que podría ser una amiga nuestra, me parece, Claudia. Por eso también como que me he encariñado con ella. Es parte del club, entonces. Bueno, Belén, muchas gracias por compartir tu experiencia acá con nosotras, con todo el club. Creemos que este tipo de conversación son súper importantes para ir poniendo un poco en la mesa como las cosas que tenemos en común, que son los momentos difíciles, las cosas buenas, las malas, y también ir generando estos espacios de conversación que siempre son necesarios. Como dices tú recién, estar viendo un duelo en cada cosa también te permite generar esas conversaciones y estar preparado cuando eso llegue, o cuando a uno le toque acompañar a alguien en duelo, que no deja de ser importante. Así que muchas gracias por estar acá, por compartirnos tu recomendación, compartirnos tu experiencia, tu duelo, y te esperamos siempre acá en el club también. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, y que el club, que es gigante, cada vez más grande, sea un lugar bonito para compartir y para sentirse mejor. Muchas gracias, Belén. Además de conversar entre nosotros, la idea es que en estas juntas también podamos ir recomendándonos lecturas, películas, series, documentales, canciones y contenidos que nos hayan ayudado en nuestro duelo y que creamos que pueden ayudar a más personas a relacionarse con la muerte. ¿Trajeron sus recomendaciones? Bueno, voy a partir yo. Yo quiero recomendar 2 libros, aparte de los libros que ya hemos como mencionado tangencialmente, que obviamente son el libro de la Belén, que recordemos que se llama Ella estuvo entre nosotros y es de Ediciones Overol, y el libro de Joan Didion, que ya les conté, y que se llama El año del pensamiento mágico. El primer libro que quiero recomendar se llama Diario de duelo y es de Roland Barthes, que es, bueno, un escritor, pensador, filósofo, crítico literario francés muy famoso, que murió en 1980. Este libro lo escribió entre el 77 y el 79, que fue justo después de la muerte de su mamá y muy poquito antes de la propia muerte de él. Barthes tenía una relación muy, muy cercana con su mamá, vivían juntos, compartían una cotidianidad, y las entradas de este libro son muy cortitas, muy conceptuales, y en ellas elabora como de manera muy precisa, con palabras que a mí me resultaban muy sorprendentes a medida que las iba leyendo, vivencias que a mí me parecieron muy universales en torno a la pérdida, y sobre todo a la ausencia material de una persona que antes solía estar todo el tiempo. Dice cosas como, por ejemplo, duelo, región atroz donde ya no tengo miedo, que es algo que con la Dani hemos hablado mucho, como la muerte te infunde de cierto arrojo sin querer a veces. O muchos seres me aman todavía, pero desde ahora mi muerte no matará a ninguno. O una de mis citas favoritas, que me parece muy cierta, que es:
Ahora, por todas partes, en el café en la calle, veo a cada individuo bajo la especie del que debe morir ineluctablemente, es decir, muy exactamente del mortal, y no con menor evidencia los veo como no sabiéndolo. Esa es mi primera recomendación, y el otro libro se llama El tiempo vivido sin su fluir, es de una poeta inglesa que se llama Denise Riley, que perdió a su hijo. Y es un ensayo, es otro género narrativo donde aborda un fenómeno que tiene que ver con la sensación del paso del tiempo. Ella explica que una persona que está en duelo vive como en un tiempo, con una especie de suspensión, donde parece que las cosas no avanzan, que es como viscoso. Entonces, por ejemplo, a propósito del tema de los pésimos pésames, ella en el libro explica que lo peor que a ella le dijeron fue: no me puedo imaginar lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque ella dice que era una forma de negar por completo la empatía, o sea, no soy capaz de ponerme en tu lugar, pero enmascarado como en esta ilusión de que existía la pretensión de ser empático. El resto de las recomendaciones las pueden encontrar en nuestro Instagram, @clubdeduelo, y los invitamos, más allá de seguirnos, también a enviar la suya. Nos pueden enviar libros, películas, series, lo que a ustedes les haga más sentido, y sumarse a esta sociedad secreta que queremos que deje de ser un tema silencioso. Hoy estamos como en la hora ya, ¿o no? Sí, tenemos que ir cerrando, pero nos volvemos a encontrar acá mismo en 2 semanas más para hablar sobre nuestra segunda regla. Nadie sabe cómo estar en el Club de Duelo. Les agradecemos mucho por haber venido, por habernos acompañado, y esperamos seguir encontrándonos aquí en este espacio donde todos tenemos lugar y todos tenemos la oportunidad de conversar y acompañarnos. Chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.